Bienvenido a Artigas, bien, una jornada muy importante hoy aquí en Guayubira. Sí, esto empezó con el Consejo de Ministros que se hizo en Rivera, en Artigas precisamente, que nos pidieron un predio. Es un predio de unos 6.000 metros cuadrados que efectivamente se concede por, creo que hasta 2043, donde los vecinos harán la policlínica y un salón comunal que hoy empieza. El predio está a disposición, firmamos el convenio y ahora empieza el trabajo de los vecinos. Nosotros lo que agregamos, habiendo conversado con el encargado del tema del Centro de Rehabilitación de Campanero y la señora jueza letrada que da la autorización para que también participen personas privadas de libertad que de forma voluntaria puedan trabajar como mano de obra para la construcción. Sí que de ahora en más está en manos de los vecinos, yo creo que han trabajado muy bien y muy fuerte y que de seguir por ese camino van a concretar esto rápidamente. Ministro, ¿hay un refuerzo de seguridad en Artigas con cámaras de videovigilancia y el pago? Sí, nosotros vamos a tener una donación de 2 millones de dólares en cámaras y se ha planteado volcar esas cámaras a la frontera. Entonces, en Artigas lo que se ha estudiado a nivel del Ministerio y de la Policía es la instalación de 132 cámaras en la ciudad de Artigas, 13 domos y 6 dispositivos de lectura e identificación de matrículas, todo a costo del Ministerio. A la vez irían unas 30 cámaras para Bella Unión, unas 5 de domos y una de identificación de matrículas, más la que vengan a instalarse en otros puntos de la frontera. Pensamos que es un aporte muy importante. Por otro lado, ya lo hemos anunciado también, que en la rendición de cuentas la intención del Ministerio es preparar para el año que viene la extensión del pago a Colonia, Maldonado, Rocha, Paysandú y Salto por el litoral y también la zona fronteriza. Así que también el año que viene habría PADO, Policía de Alta Dedicación Operativa en Artigas. Y a esto se suma, que ya fue anunciado ayer, el comenzar a patrullar las rutas nacionales con un organismo de coordinación en el que va a participar la Guardia Republicana, la Policía de Tránsito y la lucha contra las drogas. Entonces, esto también va a fortalecer la seguridad. Ahora veremos cuánto nos lleva instalar las cámaras. El pago es para el año que viene, tiene que ser votado en la rendición de cuentas, ya también lo he aclarado varias veces, no solicitamos recursos para eso, sino solamente redireccionar recursos que ya tenemos. ¿Cómo serán, ministro, los controles en la ruta que usted recién mencionaba? ¿Habría dos controles, uno para parar a las personas y otro después en caso que haya que perseguirlos en ese sentido? No, el control es integral y no puedo decir ahora cómo va a ser porque eso va a ser aleatorio, va a ser cambiante. Lo que sí va a existir y creemos que fortalece el control en las rutas porque normalmente lo que era la policía caminera, que era la policía de tránsito, no es que hiciera solo eso,
pero se centraba más en lo que era el control del tránsito y ahora es un control más integral. Va a ser un control más integral que pensamos que va a dar buenos resultados. Ministro, se han dado hechos de copamientos, de asaltos en Artigas, algo que no es tan frecuente y se ha tornado frecuente. ¿Esto se ha hablado en la reunión de coordinación hoy con el Comando de Jefaturas? Nosotros hemos visto que hay una serie de delitos que se están cometiendo en la frontera, no solamente en Artigas, que muchas veces tiene que ver también con la diferencia de dispositivos de seguridad que hay de este lado y del lado brasileño. Es mucho más débil del lado brasileño, mucho más débil. Entonces se aprovecha esa situación para desde allá actuar en Uruguay y amerita una serie de medidas. Las medidas que anuncié antes no son casuales. No es que hoy se haya analizado que hay algunas cosas que están pasando, sino que porque están pasando esas cosas y que los jefes de policía del lado uruguayo que actúan sobre la frontera vienen comunicando. Entonces lleva a la necesidad de tomar medidas. Estas medidas que anunciamos tienen que ver con eso. Y no solo con copamiento, sino con algunas formas de abigeato también, que no necesariamente se veían antes y que se ven ahora, que tienen que ver con el cruce hasta por los ríos. Hay un proyecto de policía unificada. Tiempo atrás se realizó una reunión en el cercano Libramento entre autoridades uruguayas y brasileñas. Eso no es posible así como así. Una policía unificada necesita una cantidad de cambios en las leyes. No es posible eso. Lo que es posible es coordinar esfuerzos. Eso se ha venido haciendo. Lo que nosotros constatamos que hoy se disponen mucho más recursos de nuestro lado que del lado brasileño. Entonces, si bien la coordinación siempre es necesaria, para nosotros es mucho más necesario mejorar la capacidad nuestra. En el caso de la frontera, ¿es probable pensar la posibilidad de unir en algunos casos a controles de Fuerzas Armadas, en ríos, picadas? Bueno, eso requiere, eso no lo puedo decir yo, porque eso requiere un acuerdo, un lineamiento de trabajo que trasciende al Ministerio del Interior. Entonces yo no puedo decir eso. ¿Pero está de acuerdo con esta medida, digamos, personalmente? Yo creo que nosotros con otros organismos del Estado siempre hemos tenido intercambio y lo hemos hecho de acuerdo al problema que se quiere resolver. Entonces, como ser posible, es posible, pero requiere acuerdos que no están dados, por lo tanto yo no lo puedo decir. Y tampoco quiero decir mi posición si eso no es acompañado por otras voluntades. Señor ministro, el presidente de Rampla ha manifestado que le había solicitado más seguridad para el partido de Tercera después del partido de domingo de Cerro y Rampla. ¿Hay algo de eso? No, nosotros no tenemos eso. La comunicación que tuvimos con el presidente de Rampla fue después que sucedió el hecho, que pidió información. Entonces la respuesta fue que la policía estaba actuando de oficio, aun cuando no hubiera denuncia, porque nadie había denunciado nada, pero que si había denuncias reforzaban la actuación de la policía. Pero esto fue después. A mí no me consta que haya habido un pedido anterior y de ahí en adelante se ha seguido trabajando. Yo creo que sería bueno que hubiera denuncias. ¿Es la seguridad que se utiliza en este tipo de partidos? ¿Siempre la misma? Y sí, hay todo un acuerdo sobre la seguridad en el deporte que está referido a los cuadros de primera.
no necesariamente Primera A, sino también está involucrada Primera B, pero el acuerdo, pero no hay un acuerdo respecto a los partidos de tercera. Ahora, yo he oído que se plantea que tiene que participar la policía. Bueno, yo creo que si tiene que participar la policía, capaz que tendrían que transmitirlo los relatores de primera división, y capaz que tendría que tener una cobertura de prensa mucho mayor, y capaz que tendría que ir mucho más gente, porque todos los problemas que se plantean cuando hay un aumento de la violencia se toma como que es la policía la que lo tiene que resolver. Pero acá hay un aumento de la violencia que se da en la familia, y la policía no va a intervenir en la familia. Entonces habría que llamar a la sociedad toda a encarar esos problemas de otra manera. A quienes practican deporte y organizan los deportes a tener en cuenta todas las cosas que puedan suceder. Tendrían que asumirse como problemas sociales muchos problemas que llevan a la violencia y que tienen una expresión policial. La policía tiene que intervenir en las expresiones policiales, pero antes que lleguen a ser un problema, cuando tienen que ver con una cultura, con una forma de encarar las cosas, no hay que decir es culpa de la policía. Encarémoslo de otra manera y pidamos que cuando el hecho se transforma en policial intervenga la policía, pero no se le pida a la policía que resuelva el hecho social. Si se necesita policía en partidos de tercera división, presencia importante de la policía, lo vamos a pedir para la cuarta división, para la quinta división, para la sexta división, para el baby fútbol. Entonces vamos a transformar. Usted sabe que, y yo le pediría que lo relaten todos los periodistas deportivos. No es diferente, es un hecho social importante y de acuerdo a la importancia del hecho participan. Si nosotros tenemos que poner un policía, ¿usted sabe cuántos partidos de baby fútbol hay por día en el Uruguay, por fin de semana en el Uruguay? Entonces si hay que poner, ¿no son muchos? Son muchos más que los de primera división, muchos más, son miles de miles. Entonces si hay que poner, no alcanzan los policías. Entonces la prioridad de los policías es la seguridad de los ciudadanos. Pero se toma que hay encuentros, por ejemplo los clásicos, este clásico del Cerro, Rampla y Cerro, no son de mayores riesgos. Nosotros hemos asumido y acordado con la Asociación Uruguaya de Fútbol que los encargados de la seguridad de esos partidos son los que lo organizan. Y después los que lo organizan ven cómo la llevan adelante. Hasta ahora no está previsto eso y yo creo que es muy difícil de prever que la policía participe en primera, segunda, tercera, cuarta, en quinta, en baby fútbol. No es posible eso, hay que pensar otra cosa, porque si no yo le digo, si en todas esas actividades se van a transformar en problemas de este tipo, ¿y hasta cuándo vamos a dejar que, no por la acción policial, sino por otro tipo de acción, que eso suceda? Si eso sigue sucediendo siempre, y es conveniente que se practique esa actividad, podemos plantearlo de esa manera, porque si planteamos un pedido de seguridad de una forma que llega al absurdo, entonces capaz que lo que no conviene es la actividad. Yo creo que conviene la actividad, conviene que se le encare de determinada forma y que de una vez por todas se entienda que hay un tipo de actividad violenta que muchas veces está organizada, que busca en qué lugares se manifiesta. Ministro, ¿está identificado el agresor del partido? Bueno, la prensa sacó hasta el nombre de quién era en algunos casos. Hasta determinado momento no había nadie que corroborara eso. Ahora creo que sí, que se corrobora eso, pero yo no pude ir más lejos de esto. Ministro, ¿qué llevó al Ministerio del Interior a extender el pago en algunas zonas de Montevideo a las 24 horas del día? Y es lo mismo que estoy diciendo ahora aplicado a otra cosa. Uno no puede encargarse de todo, tiene que, por igual, no puede encargarse de todo por igual. Tiene que encargarse
de todo de acuerdo a la importancia y a la reiteración de hechos. En esos lugares es donde más se reiteran las rapiñas, los hechos delictivos, y necesita una mayor atención del PAO, teniendo en claro que lo que no se atiende con el PAO se atiende con el GRT, con la URPM o con la Policía Orientada a la Solución del Problema. ¿Habla de una profesionalización de la policía? ¿Cómo? ¿Habla de una profesionalización de la policía? Y hace tiempo que estamos hablando de eso. Hace tiempo que hablamos de que hay una mayor profesionalización, que hay una mayor especialización y que hay una mayor dedicación. Entonces, lo que se está tratando de hacer es atender el problema de acuerdo a las características de ese problema. Muchas veces la gente cree que la única forma de atenderlo es el pago, entonces como el pago ha sido exitoso, o la gente lo ve como exitoso, pide que se lleve el pago a su barrio. El problema es que el pago actúa donde se ha verificado que en un radio de 10 metros cuadrados se cometen más de determinada cantidad de delitos por año. Donde no sucede eso, se aplica otro sistema. Y la suma de todo eso es lo que está llevando a Montevideo en este momento que tenga una baja de las rapiñas superior al 10% y a todo el país una baja de las rapiñas que andan en torno del 12%. Es la combinación de todo eso y no solo la aplicación del pago. Como el pago se ha visto como exitoso por parte de mucha gente, todo el mundo lo pide, pero no es solamente eso lo que se puede hacer. Ministro, las modificaciones del Código de Proceso Penal, ¿de alguna manera van a modificar la actuación policial cada vez que se la requiera? ¿Va a haber cambios, por ejemplo, en algunos procedimientos de la policía como auxiliar de la justicia? Puede haber cambios, pero yo creo que no es lo sustancial eso. Lo sustancial es que a partir del nuevo código del proceso, los que se encargan de la investigación van a ser los fiscales y no los jueces. Las modificaciones que se están planteando, yo creo que salieron por unanimidad de una comisión que la integra el Poder Judicial, la Fiscalía, el Parlamento y por el Poder Ejecutivo el Ministerio del Interior. Yo creo que esas cosas no implican demasiados cambios de la policía. Una cosa que se destaca como central, aunque hay otras, es que cuando empieza a aplicarse el nuevo Código del Proceso tal como está previsto, sin cambios, si alguien delinque como mayor, se le aplica el sistema acusatorio, cae dentro del sistema acusatorio, y es decir, lo van a investigar los fiscales y va a tener determinadas características el proceso. Si delinque como menor, va a ser investigado por los jueces y va a tener otras características el proceso. Entonces se impone que sea uno solo, sea mayor o menor, que se aplique el sistema acusatorio. Ese es un cambio. Otros cambios están relacionados a necesidad de la Fiscalía, otros a necesidad de la justicia. La policía hace casi 2 años que se está preparando para trabajar en esto, entonces yo no creo que las modificaciones que se plantean al Código del Proceso, primero, no creo que sean sustanciales, y segundo, no abarca tanto a la policía, sino que mejora la capacidad de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Ya está previsto algún seguimiento especial a los policías que están involucrados con denuncias de violencia doméstica, como por ejemplo asistencia psicológica, como piden los sindicatos? Mire, eso es partir de la base que la violencia doméstica surge de una alteración psíquica de la persona. Yo creo que no surge de eso, surge de un problema cultural o social que abarca la cantidad de las personas que integran la sociedad y no solo a las policías.
Entonces no hay ningún protocolo que implique que hay que hacer seguimiento psicológico de las personas que, policías o no, hayan caído en violencia doméstica. En el policía lo que es diferente es que está armado, entonces el protocolo lo que establece es quitarle el arma. Yo no sé si ustedes han prestado atención a que en los últimos hechos de violencia doméstica que ha habido, cuando le preguntan a vecinos o familiares o compañeros de trabajo, dicen que en realidad era una persona normal, que tenía un comportamiento normal, trabajaba normalmente. El problema es que está dirigido hacia la pareja. El cambio en la conducta es con respecto a la pareja. Entonces eso es lo que hay que cuidar. La relación con la pareja, yo no descarto que se haga un seguimiento de otro orden, pero creo que el planteo del seguimiento psicológico surgió de uno de los sindicatos policiales cuando se plantea que vayan a trabajar en cárceles el policía que se le retiró el arma. Y me parece más bien una excusa para no ir a trabajar en cárceles. ¿Y por qué se plantea que vayan a trabajar en cárceles? Bueno, porque en cárceles se trabaja sin arma. Ministro... Espere que no terminé. Si me preguntan, después déjenme terminar. En cárceles se trabaja sin armas. Las personas que se les sacó el arma y actualmente trabajan en cárceles, siguen trabajando en cárceles, porque no usan el arma en la cárcel, y no dicen que no quieren trabajar en cárceles y que no están preparados para trabajar en cárceles. No lo dicen, siguen trabajando normalmente. Al que se le saca el arma en una comisaría, cuando se le saca el arma y cumple las funciones que sigue cumpliendo en la comisaría, pierde alrededor de 6.000 pesos de sueldo. Si va a cárceles no pierde sueldo. Entonces, yo creo que es un error. Creo que sí que hay que hacerle un seguimiento. Ese seguimiento tiene que ver con muchas cosas. Puede dentro de esas cosas hacer un seguimiento psicológico, pero creo que como está planteada la cosa, está planteado como chicana para salir de un problema y no como solución real, porque la solución real es otra. Esto tiene que ver con una cuestión cultural, educativa y social. Y si la violencia doméstica no se la encara desde esos tres puntos de vista, social, educativo y cultural, no tiene salida. En el caso de Valentín Alonso puntual, ministro, los policías que tuvieron omisión en el caso, ¿dónde están ahora? No, están en sumario, algunos están separados del cargo, otros no, pero están en sumario. Ministro, la familia de la testigo que fue muerta han manifestado su intención de demandar al Estado por falta de custodia. ¿Por qué se dio eso? Ellos dicen que la mujer no se mudaba. No, la mujer vendió la casa y no le comunicó a la policía a dónde se mudaba. A mí como siempre, ustedes con todo esto que dije ahora me pueden hacer decir cualquier cosa, si quieren. Cuando yo dije que era irrelevante si tenía razón el juez que dijo que no mandó sacar la custodia, o si tenía razón la policía cuando dijo que el juez le mandó sacar la custodia, dije que era irrelevante, porque el juez mandó sacar la custodia, si la mandó mandar, si es cierto que la mandó sacar, porque la mujer no estaba donde estaba, entonces ¿a quién iban a custodiar? ¿Una casa que no tenía gente adentro? Porque ¿cómo que no se mudó si la mataron a 12 cuadras de donde ella estaba? Y la custodia estaba en una casa y la mataron en otra. ¿Cómo que no dijo nada? Que no vendió la casa. Se mudó y no dijo nada, no le dijo a la policía. Además, la mujer pidió que la custodia no se hiciera en la casa, por razones de trabajo, que no se hiciera en la casa, que no tuviera un patrullero delante de la casa, sino que ella misma determinó un perímetro y la custodia se hacía con un patrullero o dos o lo que fuera dentro de ese perímetro, se custodiaba el perímetro, no en la casa. Y la policía, por cuenta de la policía, todos los días se comunicaba con ella. Un día se va a comunicar con ella y no está, pero no porque la habían matado, ella estaba en otro lado
y la mataron 2 o 3 días después. Entonces la familia tiene derecho a hacer el juicio que quiera, lo que no tiene razón. Eso queda registrado, el hecho de que, bueno, que había pedido la víctima de que no hubiera... La policía... No, claro, eso el juez determina que se ponga custodia, la policía plantea cómo va a ser la custodia, la persona dice que no la quiere en la puerta, se le comunica al juez y con el juez se resuelven acordar lo que ella decía. Yo no quiero ir más lejos porque te digo por razones de trabajo y lo quiero dejar ahí nada más. Pero fue eso. Consta, cuando la policía le dice al juez que no la encuentra, consta, ese día consta, eso sí consta. Lo que está en investigación, si es que el juez dijo que levantaran la custodia, o de hecho no se la pudo custodiar. Pero es lo mismo, Miren que si el juez no hubiera dicho eso, seguir custodiando una casa donde no había nadie, no solucionaba el problema. Y por otra parte, acá está el jefe de policía que está mirando, no va a intervenir, pero sabe que esas órdenes se dan de forma verbal. Y la policía estampa la orden verbal en el cuaderno de novedades. Y fue lo que hizo. Estampa en forma verbal que se le mandó retirar la custodia. Pero insisto, si no lo hubiera retirado, no cambiaba nada, porque no estaba ahí, no estaba en el lugar donde estaban custodiando. Trascendió que habían grabaciones, supuestamente ante la duda de si el juez había ordenado de que se retirara la... Mire, nosotros dijimos esto un día en una actividad junto con el presidente de la Suprema Corte. Unos minutos antes nos habíamos juntado para analizar, no la situación esa, sino la actividad que íbamos a desarrollar juntos. Ahí hablamos de esto, entonces quedamos los dos en que cada cual por su lado investigaba cómo había sido la no realización de la custodia, sabiendo los dos que era irrelevante. El lugar que estaba custodiando no tenía gente adentro, se había mudado. Y cuando se produce el hecho, no está sola, está con otra persona. Esa otra persona es la que enfrenta al matador, y a este se le escapan 2 tiros. Uno de ellos se lo pega a sí mismo y el otro no le pega a nadie. Esa persona que lo enfrentó es la que dijo que había vendido la casa. Es más, dijo a quién. Así que, pero bueno, podemos seguir por este camino, pero la pregunta es tan irrelevante como quien tomó la decisión. No se podía custodiar a una persona que no estaba. Y eso sí que consta, porque la casa que estaban custodiando era una y la casa en la que la matan era otra.